les pido de favor si se pueden poner de pie para que me acompañen en una oración. Padre, te doy gracias en esta mañana porque nos has dado la oportunidad de poder venir aquí a la iglesia. Gracias porque tenemos la salud de poder despertar, de poder caminar, de poder escuchar y poder ver a los hermanos, Señor, porque somos el cuerpo tuyo, somos tu iglesia y tu palabra dice que somos tu cuerpo, somos el que hace la función que tú quieres aquí en la tierra, Señor. Te hago oración y te pido que cada uno de los que estamos aquí, que tú nos edifiques con tu palabra, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, redarguyéndonos, guiándonos, enseñándonos en nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Padre, queremos hacer tu voluntad, queremos entrar en tu orden, queremos hacerte realmente nuestro Señor, que seas tú el que dirige cada paso que tomamos y te pongamos siempre primero. Padre, trabaja nuestro corazón, trabaja la tierra de nuestro corazón para que la semilla que sea sembrada pueda dar fruto y que pueda tener buena raíz para que crezca como un árbol. Así te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Y pues, hermanos, el tema que les quiero compartir hoy, vamos a estar hablando acerca de el Dios de orden. Dios de orden, pues para comenzar les quiero explicar lo que significa la palabra orden. La palabra orden viene del griego que es cosmos. Dice, el cosmos se refiere como el orden que hay en el universo, el orden que hay de perfección en todo lo que existe. Y entonces, pues si vemos ahí quién es el que ha establecido el orden en todo lo que existe en el universo, es Dios. Si vemos en Génesis 1:1 dice que estaba la tierra y los cielos y todo estaba hecho un desorden, nada estaba organizado, todo estaba como así. La palabra que dice que estaba la tierra así era como un decir, como una gelatina, todo aguado. La tierra era simplemente materia. Y entonces cuando Dios empezó a darle orden a las cosas, por eso dice, y separó la tierra y separó el agua. O sea, ahí fue cuando ya Dios empezó a poner todo en orden, a fin de que el ser humano pueda habitar aquí en la tierra. Imagínense que pues simplemente Dios nos hubiera mandado a vivir como pescados. Pues no, o sea, Dios puso un orden desde el principio. Y la palabra de Dios también dice que Jesús era antes del principio, o sea, Jesús estaba desde ese inicio. Jesús es eterno, Jesús es Dios. Entonces vemos cómo pues la palabra de Dios está impregnada del orden en todo, absolutamente, desde el inicio de cómo Dios fue ordenando la tierra a fin de que el ser humano pueda vivir aquí. Cómo vemos que si salimos de la atmósfera que hay aquí en la tierra, pues todos anduviéramos flotando. Si no fuera por esa atmósfera, pues no hubiera gravedad. Y vemos cómo todo es absolutamente perfecto, que si tuviera una poca de variación, una poca de desvío, pues no pudiera funcionar en orden. Entonces el término que llama en griego se refiere a ese orden perfecto, lo mismo que podemos ver en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo Dios lo hizo de una manera súper ordenada, que todo trabaja bien, todo absolutamente trabaja bien, cada cosa hace su función, y cuando no hace su función es cuando empieza a haber desórdenes en nuestro cuerpo, empiezan a venir enfermedades o cosas así.
porque hay algo que no está cuadrando de la manera que debería de estarlo. Entonces, otra definición de orden quiere decir algo que nos mantiene en una línea recta, sin salirnos. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo es que empezó a surgir el desorden? Después de que Dios hizo la tierra y todo. El desorden pues comenzó, sabemos que pues primeramente con Satanás. Fue el primer desordenado. Fue el que se rebeló contra Dios. Fue el que pues con su soberbia quiso sentirse igual que Dios o mayor que Dios. Por lo cual pues él es, como quien dice, el padre del desorden. Entonces vemos que cuando entró el pecado en el ser humano, allí es donde la vida del ser humano entró en el desorden. Nuestra vida entró en desorden porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, todo estaba en armonía, estaba en un orden, porque vimos cómo pues Dios le dio la instrucción a Adán de darle nombre a los animales, y es un orden perfecto también, porque cada nombre de animal va conforme a lo que hace o a lo que es. O sea, imagínense que a un perro le llamen, pues no sé, cualquier otra cosa, gato, que le llamen caballo al perro, pues no tiene sentido. Y la palabra del perro pues es can, que se refiere pues a lo que él es. Entonces vemos ahí cómo Adán mismo llevaba el orden de instrucciones que Dios le dio. Todo funcionaba en armonía, pero en el momento que pues Adán y Eva en el libre albedrío tomaron la decisión de pues desobedecer, ahí es donde vino el desorden. Y no vino un desorden simplemente en la vida del ser humano, sino en todo el universo también, en la tierra, porque dice que a causa de eso pues la tierra ahora nos produce cansancio, y que todo iba a producir espinos también. Vemos cómo se desordenó también los animales, tienen ponzoña y todo eso. O sea, todo viene eso a causa del desorden. Después vemos cómo el Señor empezó con su pueblo a dar órdenes otra vez. Vemos cómo la voluntad de Dios siempre ha sido mantener al ser humano dentro de un orden. Y ahora, ¿para qué es necesario el orden? El orden es fundamental para cualquier cosa, como les estaba describiendo. Para todo lo físico, el mundo físico necesita un orden. Un carro necesita trabajar en orden, todo necesita trabajar en orden. Ahora, hablando de instituciones, cualquier país necesita un orden, cualquier familia necesita un orden, porque si no hay un orden, pues es totalmente pues un desorden, que viene siendo pues un caos, un escándalo, algo totalmente opuesto, algo que no está funcionando en armonía. Entonces vemos cuando Dios también escogió su pueblo. Ya había otros pueblos, pero eran pueblos pues que no seguían al Dios vivo, y ellos en cierta manera llevaban un orden, pero conforme a lo que ellos creían que era correcto. Pero vemos cómo ellos eran naciones que adoraban a Satanás, que tenían falsos ídolos, que tenían todo eso. Pero vimos cómo Dios empezó a ir formando su nación, que era el pueblo de Israel, cómo le dio las leyes a Moisés, y todo eso, los 10 mandamientos representan un orden perfecto para el ser humano. Todo lo que existe en los 10 mandamientos es la perfección absoluta, pero pues nadie la podemos cumplir. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no vamos a llegar a un orden perfecto en esta tierra hasta que estemos con el Señor. Pero si no llevamos ese orden siguiendo lo más apegado que se pueda, pues entonces vamos a encontrarnos siempre en problemas.
siempre pues fuera de la voluntad de Dios. Entonces es súper fundamental que haya un orden en cada institución de seres humanos. Como les digo, el ejemplo que les estoy dando es del gobierno. Vemos que un gobierno pues está instituido por el presidente, por todos los senadores y todos ellos, jueces y todo lo que hay en una estructura de gobierno. Si no hubiera eso, ¿cómo puede funcionar en armonía? Hay países donde hay dictaduras, donde solamente uno dice lo que se haga y sin importarle lo que los demás digan. Eso se le llama una anarquía. O sea que no hay un orden, no hay. Para definírselo mejor, aquí tengo apuntado, dice: la anarquía es la ausencia total de estructura gubernamental. Todo lo que existe necesita un orden que debe obedecerse a fin de que funcione con armonía y con eficacia. Entonces, aquí está un poquito diferente, porque cuando hay una dictadura, pues se hace absolutamente lo que esa persona está diciendo. Pero cuando hay una anarquía, es cuando no hay ni un líder. O sea que cada quien hace lo que bien le parece, y vemos cómo eso se veía bastante también en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios veíamos cómo en el Antiguo Testamento a veces decía que cuando no había jueces, pues dice, cada quien hacía lo que bien le parecía y todo era un absoluto desorden. Entonces también ahí Dios empezó a mandar a líderes, empezó a mandar a los jueces, a los reyes, para que pusieran un orden, porque Dios sabe que ese orden es necesario a fin de que el ser humano pueda vivir bien. Entonces es una necesidad que todos tenemos de seguir esa línea recta, pues, como les digo. La palabra de Dios es perfecta cuando nos empieza a definir el orden. Vemos que hay varios tipos de órdenes. Está pues el orden principalmente en nuestra vida personal. Esto pues quiere decir conforme a cada quien a su edad y conforme a cada quien en su rol. Cuando nosotros pues no conocíamos al Señor, por lo regularmente, yo lo digo pues por mí, mi vida pues era un desorden. Yo hacía lo que bien creía que estaba bien, y pues si otro opinaba otra cosa, decía, bueno, pues eso es lo que tú crees, yo creo esta cosa, y cada quien cree lo que quiere. Y eso es lo que les digo, es una anarquía. Entonces, por lo regular, todas las personas, ya hablando espiritualmente y moralmente, en el mundo se vive una anarquía, donde cada quien cree lo que quiere, hace lo que quiere, y ahorita estamos viendo las consecuencias de eso. Estamos viendo las consecuencias donde ya en el país donde estamos ahorita no se respetan los derechos de los demás. ¿Sí? Cada uno de nosotros o cada una de las personas que hay en la nación exige sus derechos porque los quiere, pero no se pone a ver que al exigir ciertos derechos que no son basados en nada de leyes, está dañando los derechos de otra persona. Y esto lo que causa es un desorden. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a decir, si no se obedece las leyes que hay bien, pues las leyes que cada persona quiera poner pues son a su gusto, y esto no puede funcionar así. Imagínense que en mi casa yo les digo a mi hijo, ve y haz esto, y mi esposa se pone, no, haz aquello. O sea, qué feo se ve eso, ¿no? Cuando se empiezan a contradecir uno al otro en frente de los niños, peor. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a decir, bueno, pues ¿a quién le hago caso? O es terrible, es rebeldía, es anarquía, como les digo. Cada quien quiere hacer lo que bien le parece, y este no es el orden de Dios. Entonces, como les digo, debe de haber una armonía, debe de haber un orden
Y como les digo, esto funciona conforme a cada quien su rol. Porque, le digo, por ejemplo, ya venimos a Cristo, ya somos lavados con su sangre y Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Será que el Señor simplemente nos limpió de los pecados y nos dejó así a la deriva? Claro que no, porque aquí nos dejó su palabra. Y la gran mayoría del Nuevo Testamento, bueno, o sea, absolutamente toda la Biblia, pero estoy haciendo un énfasis en el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas que hay eran para ordenar la iglesia. Y ahora, como les digo, eso lo debemos de tomar para nosotros, cada quien en su rol. Por ejemplo, yo como varón, ya vine a Cristo, ya me perdonó, y ahora yo decía, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Porque el Señor es mi Señor y es mi Salvador. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es obedecer a mi Señor. Y yo eso es lo que me preguntaba. Es lo que yo preguntaba pues a líderes espirituales y todo eso. Yo decía, bueno, yo creo en el Señor, yo sé que estoy viviendo de una manera equivocada, ¿ahora qué hago? Y unos me daban una opinión, unos me daban otra. Y yo decía, bueno, pues ¿a quién le hago caso? Y opté pues simplemente por seguir estudiando la Biblia y dije, a ver qué más dice. Y estudiando la Biblia se da uno cuenta que pues aquí te da instrucciones acerca de todo, para que, como les digo, todo funcione bien. Entonces, si nuestra vida pasada estaba hecha un desorden, donde creíamos que no debíamos sujetarnos a nuestros padres, que si nuestros padres nos decían una cosa, pues ellos ya están viejos, ellos ya no saben, y yo hago lo que yo pienso, lo que mis amigos me digan. Ese pues es un desorden. Si yo quiero tomo, si yo quiero me drogo, si yo quiero hago lo que quiera. Eso, como les digo, es un desorden. Entonces, cuando Dios llega a nuestra vida, comienza a hacer lo mismo que hizo con la tierra. De ese desorden que había, ahora quiere ponerlo en orden, igual en nuestra vida. Nosotros teníamos un desorden, hacíamos lo que queríamos, andábamos con quien queríamos, robábamos si queríamos, hacíamos lo que queríamos. Pero ahora ya en Cristo, esto ya no puede ser igual. Esto ya no puede ser igual, porque entonces, ¿dónde está que el Señor es nuestro Señor? ¿Verdad? Si decimos tener un Señor, nos tenemos que sujetar a ese Señor. Y aquí es donde hay problemas en sectas, en todas esas religiones, que se crean un Señor a su conveniencia. No siguen al Señor de la Biblia. Y este es un problema grandísimo, porque como les digo, ya empiezan a sacar textos fuera de contexto, se empiezan a acomodar toda su conveniencia, y esto no es correcto. Eso es un desorden también. Entonces, ahora, ya que vine yo a Cristo y me preguntaba, ¿qué es lo que sigue? Empecé a preguntar. Y vemos que, como les digo, dependiendo de su edad, cada uno debe de meterse en el orden. Por ejemplo, yo llegué a Cristo y empecé a ver que pues tenía que bautizarme. No por, como lo que decía el pastor, no por la salvación ni nada de eso, sino por obediencia. Y entonces pues, si decimos amar al Señor, empezamos a hacer las cosas que el Señor nos manda hacer. Y entonces ya fue cuando yo dije, bueno, pues aquí la palabra dice que me bautice. Y yo decía, mi pretexto era, no, yo ya me bauticé de niño. Y ese era mi pretexto. Entonces, hasta que el Señor ya trajo a mi vida la convicción de decir, bueno, pues si no lo haces, estás en desorden, estás rebelándote a lo que la palabra de Dios dice, y eso no es correcto. Entonces dije, pues necesito bautizarme.
quiero bautizarme. Después, yo estaba viviendo pues con mi esposa. Y también para entrar en el orden, el pastor nos dijo, necesitan casarse. Y yo decía, claro que sí me caso, porque yo me quería casar con ella desde México, desde todo. Yo dije, pues sí. Y ya me acuerdo que el pastor nos había dicho, ustedes no saben la bendición que se están perdiendo al no casarse. Y yo decía, pues ¿cómo? Pues si de todos modos vivimos juntos. O sea que yo no entendía. Pero ya cuando nos casamos, fue como en unas 2 semanas, yo creo que se planeó la boda. Y dije, no, pues de una vez. Y nos casamos. Y realmente que sí vimos una diferencia grandísima. ¿Por qué? Porque es un pacto que se hace con Dios y con tu pareja. Y esto es el orden de Dios. Y cuando nosotros seguimos el orden de Dios, Dios respalda ese matrimonio, Dios respalda la vida del creyente. Como les digo, en ese caso pues yo estaba viviendo con ella. Pero ¿qué tal que si hay un soltero? ¿Cuál es su responsabilidad del soltero? Su responsabilidad de un soltero es obedecer a sus padres. ¿Sí? Si hay un niño, hay un joven que vive bajo la casa de sus padres, su responsabilidad es obedecer y someterse. Le digo, en mi caso era otra cosa. En cada caso de las personas tienen que meterse en el orden de Dios a fin de que pues pueda haber una armonía, como les digo. Yo pude mirar la grande bendición que es casarse, porque ahora yo sentí una responsabilidad verdadera de decir, ahora es mi esposa ya legalmente y todo. Ahora, como dice, mejor salario tiene 2 que 1, no porque trabajen los 2 o lo que sea, sino porque Dios bendice y provee ese matrimonio que el Señor está viendo, que busca de Él. ¿Sí? Porque la promesa de Dios es que Él nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Y entonces, ¿por qué si eso dice el Señor, ahora creemos que si nos casamos nos va a ir peor porque hay más gastos, porque hay más X? ¿Sí? Entonces Dios no se puede contradecir. Si Dios está dando una orden, si Dios está poniendo algo, es porque Él lo va a respaldar. Y aquí es donde empezamos a ver la fe, porque les digo, cuando nosotros nos casamos no teníamos ni un 5. ¿Sí? Los hermanos, gracias a Dios, pusieron todo. Porque yo le dije al pastor, no, pues espéreme, déjame juntar un dinerito. Y dijo, ¿cómo? Dice, de una vez, así. Y le digo, pues, no, es que me da vergüenza. Le dice, ¿cuál vergüenza? Mejor cásate y ya. Le dije, órale pues. Y me acuerdo que esa vez, pues no teníamos dinero, apenas habíamos llegado de México y me los traje y todo. Y esa vez me acuerdo que dijimos, ¿y qué nos vamos a poner? Pues lo que caiga ahí nomás. Y me acuerdo que ella, pues yo dije, y pues qué vergüenza me daba a mí, porque dije, yo le quiero dar su vestido. Y pues no tenía ni para un vestido, dije, qué bárbaro, pues de modo. Y ya pues oramos al Señor y ahí pudimos ver su mano. ¿Sí? Fue algo que sentí tan bonito y fue luego lo que dije, bueno, pues cómo la mano de Dios es verdadera. ¿Por qué? Porque como les digo, no tenía ni un 5. Y yo pues me sentía triste, pero también dije, pues no me importa porque yo quiero obedecer a Dios. Y pues así, y anduvimos viendo vestidos en el Ópera usados a ver qué había. Y no, pues que 1000 y que sabe qué tanto. Y dije, no, pues no. Y ya por ahí dimos una manejada y llegamos a una tienda por allá en Vancouver y llegamos. Y me acuerdo que había dicho como 50 o 70 dólares, algo así. Y era un vestido bien bonito. Y yo dije, ¿cómo va a costar eso? ¿Ah? Dije, no, no sé.
Y al último hasta me lo dio más barato porque miró que ya nos íbamos a casar y todo. Y dijo, no, pues nomás dame tanto. Y dije, pues, o sea, qué bendición pues, porque es algo que yo no me esperaba y no anhelaba ni ella, porque yo sé que ella quería, pero ella no me lo pedía. Simplemente pues queríamos obedecer al Señor y entrar en su orden. Y ahí, como les digo, ahí empezamos a ver la mano de Dios. Y dijimos, ¿cómo realmente ya entrar en el orden de Dios todo cambia? ¿Sí? El Señor va respaldando la relación, el Señor va trayendo convicción en cuanto al respeto uno al otro, en cuanto a todo eso. Y es algo bien bonito entrar en el orden de Dios. Por eso pues yo realmente me gozo mucho y les felicito a los hermanos que se acaban de casar y todo, porque es una bendición preciosa. Realmente el Señor les va a ir guiando y les va a ir llevando por el camino que Él quiere. Y pues es bien bonito eso, entrar en el orden del Señor. Y como les digo, cada miembro de la familia tiene un orden en el cual debe de entrar. Como les digo, ya los que estamos casados, ya estamos en el orden de Dios. Ahora, ¿qué nos toca? Pues eso lo vamos a ver más adelante. Ahora les digo, el orden en los hijos. La responsabilidad de los hijos pues es someterse a papá y mamá. Ahora estamos hablando de que pues todos aquí somos cristianos, los que estamos escuchando. Entonces dice que los hijos se sometan en el Señor a sus padres. Yo me acuerdo cuando era joven, más joven, y que vivía con mis papás, pues a veces había muchas cosas que no me gustaban, pero como quiera, como dicen, a cinturazos o lo que sea, pues me sometía. Y ahorita pues le doy muchas gracias a Dios, porque hubo sometimiento, como les digo, a como haya sido, pero me mantuvieron en línea recta. Y ya después, más grande, en mi rebeldía y todo, pues ya después pasó que pues a los 16 pues ya me fui de la casa y ya estaba viviendo pues con Saraí todos, 17 años. Pero ahorita, ya más grande, digo, pues qué bendición, porque pues ya tengo mi esposa, ya tengo mis hijos, y como quien dice, yo no tengo nada más que pedirle al Señor, más que permanecer por esa línea. Si permanecemos por esa línea, vamos a llegar hasta el final. Yo lo que le digo, yo ya no tengo que estarme preocupando que a ver con quién me voy a casar y que a ver con quién esto y lo otro. Yo ya tengo mi esposa, yo ya tengo mis hijos, ahí nomás, firme, 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 y hasta que el Señor ya nos recoja, ¿verdad? Y es una bendición, pero también ahora me fijo las consecuencias que el desorden pudo traer y todo. ¿Por qué? Porque ahorita tengo 23 años y vieran, yo sé que todos ustedes extrañan a sus padres, pero vieran cómo extraño a mis papás ahorita, de una manera diferente, ¿sí? Porque uno cuando está más chico es un pensamiento, como dicen, zafado, porque está uno joven. Pero ya ahorita que conozco del Señor, algo que pues mis papás no me enseñaron, sí me enseñaron a la religión, pero no a seguir al Señor. Y digo, o sea, ¿qué hubiera sido de mi vida si hubiera conocido al Señor más chico? Si hubiera seguido su orden desde la niñez, desde juventud. Digo, qué bonito sería vivir esas etapas conforme a su orden. Como les digo, la vida está hecha en etapas. Un niño, un bebé, pues es un desorden, ¿sí? Avienta la comida, grita, corre, hace todo eso, pero es una etapa. Ese es el orden de la vida de nosotros. Entonces, como les digo, uno a los niños les enseña la educación, les enseña la palabra desde chicos, los va instruyendo, para cuando ya sean jóvenes, empiecen a buscar ya su camino, que es la ruta que van a tomar para su futuro, porque un día van a ser adultos, y van a tener que tomar decisiones, van a tener que
varones por ser cabezas de su hogar y tienen que saber qué hacer. ¿Sí? Porque a veces llegamos al matrimonio sin saber qué hacer. Como le digo, lo que a mí, yo dije, pues ¿ahora qué? ¿Verdad? 16 años y ahí todo, se creyéndose ya que sabe todo y no sabe nada. ¿Sí? Y eso es lo que yo digo, o sea, gracias a Dios que conozco al Señor, porque si no lo conociera, ¿qué sería de mí? ¿Sí? Pero ahora nuestros hijos, yo les quiero motivar a los jóvenes que están aquí, a mis hijos también, que no se aparten del orden desde su niñez, desde su juventud, para que disfruten todas sus etapas. ¿Sí? Porque como ahorita, yo tengo a mis padres vivos, gracias a Dios, pero como les digo, los extraño. Y yo quisiera decir ahorita, me voy con mi padre y nos vamos por ahí al cerro a caminar o lo que sea. Y lo puedo hacer ahorita con mi familia o cosas así. Pero es una relación diferente, ¿sí? Cuando un hijo se somete a su padre ya en el Señor, conoce el respeto a sus padres, conoce todo, es una relación diferente. Diferente a lo que conocemos ahorita como el desorden que hay en los jóvenes y todo eso. Yo lo que digo, vemos un ejemplo grandísimo que es Isaac. Isaac con su padre Abraham. Él llegó a una edad madura, pero se sometía a su papá. No porque era un mandil o lo que le quieran llamar, llámenle como le llamen, pero vean la calidad de varón conforme a Dios que era. ¿Sí? Él ya estaba adulto, pero él seguía en los negocios de su papá, manejando las tierras, los animales, todo, sometido a su padre. Llegó a su edad y le trajo la mujer y se casó. ¿Y qué tipo de padre fue? Fue un buen padre, fue un hombre que amó a Dios también. Entonces, esto es a lo que me refiero, que si los jóvenes y los niños siguen el orden de Dios, va a llegar el día que cuando son adultos, su vida está ordenada, ¿sí? Ha vivido sus etapas, ha disfrutado sus etapas. Yo les quiero decir aquí a los jóvenes, a los niños, no quieran correr más allá del alcance de su edad, porque un día que estén más grandes se van a arrepentir. Es como yo les digo, yo eso lo siento ahorita y me gozo con el Señor y me gozo con mi esposa y con todo, pero digo, o sea, ¿qué hubiera sido experimentar ese sometimiento a los padres? ¿Sí? El haber vivido con ellos y disfrutarlos, porque ya nunca vas a volver. Nunca vas a volver con tus padres. Una vez que te casas, te fuiste y ya estuvo. Y es un conocimiento que nadie nos lo enseña. En el Señor, aquí nos lo enseña. Pero allá afuera, ¿qué nos enseñan? ¿Sí? Aquí vemos cómo la manipulación de Satanás está pues a flor de piel, tratando de destruir vidas, tratando de llevarnos a la destrucción. Entonces, entendamos completamente que el orden de Dios es lo mejor que hay. ¿Sí? Nunca vamos a llegar a la perfección porque no somos perfectos. Pero lo que Dios sí mira es el corazón que quiere seguirle a Él. Entonces, sometámonos al orden de Dios y seamos fieles, como les digo, cada quien conforme a su rol. Los jóvenes, nosotros maridos, vamos a ver eso ahorita. Si me pueden acompañar, vamos a ver Efesios 5. Efesios 5, 21. Una vez cuando estén ahí. Amén. Efesios 5, 21. Voy a leer del 21 al 25. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Aquí vemos, como les digo, el orden de Dios en el matrimonio. Nosotros como varones, como cabeza, como sacerdote de la casa, debemos someternos a Cristo, primeramente. ¿Por qué? Porque de lo mismo que les digo, nosotros venimos de una vida pasada hecha un desorden. Ahora venimos a Cristo y nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que ser diferente, por lo cual debemos de someternos al Señor. Si nosotros nos sometemos al Señor, la palabra de Dios dice en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios. Pídasela a Dios y Él nos la dará abundantemente, más de lo que nosotros nos lo esperamos. Entonces, nosotros como líderes de nuestra casa, tenemos que entender la responsabilidad tan grande que tenemos. Esto es algo que últimamente en estas semanas he estado meditando bastante y digo, o sea, qué rol tan grande nos ha dado este Dios, pero también Él nos ha dado las facultades para hacerlo, ¿sí? Él nos ha dado las facultades, nos ha dado su Espíritu Santo, y ahora nuestra responsabilidad es eso, hacer lo que su orden dice y buscarle, como les digo, todos tenemos que pedirle sabiduría al Señor y Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir dirigiendo, pero vemos que, como les digo, Dios nos ha dado los hijos, nos ha dado una esposa para que nosotros seamos protectores de ellos, que nosotros seamos el gobernante. Pero si hacemos decisiones mal, que como les digo, siempre vamos a tomar alguna otra decisión mal, eso que ni qué, pero estoy hablando en cuanto al dirigir nuestra casa, cómo debemos de educar nuestros hijos, cómo debemos instruir a nuestra esposa en la palabra, porque nosotros somos el sacerdote, el que limpia la casa. Entonces tenemos que ver qué tipo de hijos vamos a criar en un futuro. Algo que me impactó una vez platicando con un tío de mi esposa, él es cristiano también y decía, bueno, pues de mis hijos, dice, yo sé lo que estoy criando. Dice, yo ya no me tengo que preocupar por lo que crié. Dice, porque yo sé que son hombres de Dios, porque son jóvenes que aman al Señor, que se someten, que saben qué les corresponde. Y el día que se casan, ya sabes que Él va a funcionar como debe. Sí, como les digo, con errores y todo, pero dentro del papel de lo que Dios nos pide, haciendo las cosas bien. Dice, pero ¿y de mis hijas? Eso me preocupa. Y ahí fue donde a mí me hizo un clic, dije, wow, nunca me había puesto a pensar. ¿Por qué? Porque tú tienes hijos, yo tengo hijos, y un día los dejas, Él va a ser la cabeza. Si tú no preparaste a ese hijo, a esa cabeza, ¿cómo va a gobernar su casa el día que se case? En desorden, porque nunca tuvo un orden, ¿sí? Pero debemos de asegurarnos que eduquemos a nuestros hijos en el orden de Dios, para que el día que ellos se casen, ya saben cómo ordenar su casa. Y como decía, y ahora las niñas, las mujeres, dice, eso me preocupa, dice, porque tú la estás mandando con quien no sabes. Dije, cierto, muy cierto. ¿Por qué? Porque tú entregas a tu hija a alguien que es desconocido. ¿Por qué? Porque a la apariencia se puede mirar una cosa, sabemos que todo en el noviazgo es una cosa, pero ya en el matrimonio es donde se ve realmente
qué clase de amor tiene, qué tanto respeto tiene hacia su pareja. Y ahí es la preocupación del padre con sus hijas, porque estás entregando una princesa de Dios a alguien que tú ni sabes, ¿sí? Imagínate cómo la van a tratar, no sabes cómo la van a tratar, no sabes cómo nada. Ahí nomás estás esperando a ver pues qué pasa. Y como les digo, y con los hijos es un poco diferente, porque tú ya sabes lo que criaste y la clase de padre que va a ser. Entonces, todo esto, como les digo, es parte del orden de Dios, lo cual pues tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Nada es como legalismo, nada es como así, sino que esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, y ahora sí pues ya depende de nosotros el obedecer. Y como les digo, todos vamos a fallar, todos vamos a ocupar de la sabiduría de Dios, porque no somos perfectos, pero sí debemos de tratar de buscar más de Él. Vemos también la necesidad del orden en la iglesia también. Dios dice en su palabra que ha constituido pastores, líderes para que pongan en orden la iglesia. Sabemos que el pastor pues nos predica la palabra, organiza cosas y todo eso, pero dentro de eso tiene un grupo de líderes espirituales en cada rol, por lo cual fue parte de los anuncios que dio la hermana Juana. Se debe respetar y se debe tener temor de Dios de las dos partes, porque es algo que también puede pasar, que como líderes se levante de más el liderazgo y oprima a las ovejas o lo que sea, si no hay un temor de Dios. Y al revés también, cuando ya no desobedecen, las ovejas desobedecen el liderazgo. Y es lo mismo que les digo, ¿cómo se ve una casa donde no se obedece el liderazgo? Se mira mal. Igual no puede ser la excepción aquí en la casa del Señor. Tiene que haber un orden, tiene que haber sometimiento a fin de que todo marche bien, ¿sí? El pastor nos predica la palabra, nosotros la oímos, y como le digo, si nosotros no la practicamos, no la llevamos a la práctica, pues no va a haber ningún orden. Cada uno vamos a seguir haciendo y vamos a decir, no, pues lo que el pastor nos dice, y empezamos a ver errores de aquel hermano y aquella hermana, y mira también, eso no es correcto. La palabra de Dios dice pues que tengamos los ojos puestos en Jesús. Como les digo, todos vamos a fallar, y si nos empezamos a ver los defectos de uno o del otro, pues nos vamos a desanimar, nos vamos a empezar a tachar, y esto pues tampoco beneficia de ninguna manera. Más bien, cada uno de nosotros pues más bien asegurémonos de que cada uno de nosotros nos sometamos a lo que nos están diciendo. ¿Para qué? Para que todo funcione con orden. Sabemos, cuando fuimos a la escuela todo había un orden. La maestra nos decía una cosa y nos sometíamos, porque si no, ahí le hablan a tus papás, o te ponen un reporte, o te suspenden, o todo eso. ¿Y eso por qué era? Por desorden. Era porque no nos sometíamos, porque éramos rebeldes. Y ahora, como les digo, como cristianos, tenemos que tener un orden, porque cuando vengan las personas que no conocen al Señor totalmente, que están recién nuevos, miran el desorden y lo primero que hacen es pues empezar a juzgarnos, porque ellos tienen una idea de que nosotros somos muy perfectos, que nos creemos muy santurrones y esto y lo otro. Pero cuando vivimos en desorden, damos pie más a que ellos hablen de eso, ¿sí? Y entonces es algo muy importante que pues
debemos de considerar cada uno de nosotros el sometimiento a las autoridades, aquí en la iglesia también, allá afuera. La palabra de Dios nos dice que nos sometamos a todas las autoridades porque por Él fueron puestas. Si no nos sometemos a los policías, si no nos sometemos a las reglas, pues pasa lo que tristemente pasa en muchos países. Todo es un desorden, todo es inseguridad, no puedes hacer nada porque la gente vive en totalmente desorden. Y como les digo, pues todo es a consecuencia del pecado. Pero ahora nosotros como cristianos, pues debemos de tratar de mantener más el orden, porque cuando nosotros mantenemos el orden, esto también es una manera de demostrarle amor al prójimo, ¿sí? Cuando nosotros respetamos a nuestro prójimo, seguimos el orden, seguimos todo, pues estás demostrándole que le amas de una manera así. Entonces es súper importante que pues tomemos esto en cuenta. ¿Se acuerdan? Déjenme ver Isaías. Isaías 38:1, Dios le manda decir a Ezequías por medio del profeta Isaías que ordene su casa. Dice porque iba a morir. Y esto es algo que también lo estuvimos leyendo hace una semana en la lectura de cada día, y fue algo que me puso a pensar también bastante. Dije, ordena tu casa porque vas a morir. Digo, imagínate que el Señor me diga ahorita eso, ordena tu casa porque vas a morir. Y ahí vemos que Ezequías pensaba porque que algo andaba haciendo mal, porque su oración fue eso: ¿qué no me has visto, Señor? Que yo he andado bien y yo he hecho esto y lo otro. Y sabemos que pues con la soberanía de Dios, Él nos puede llevar en el momento que quiera. Pero ahí está otra vez, como les digo, a veces nosotros creemos que podemos alargar las cosas. Ahí después. Siempre es nuestra tendencia, dejar las cosas para después. Pero como les digo, ¿qué tal que ya no hay un después? No sabemos. ¿Qué tal? A mí me puede llevar el Señor en 1 año o en 2 años, y mis hijos se pueden quedar así chiquitos. Pero ¿qué guía yo le di? Cuando yo a lo mejor decía, ya que crezca, ya que me entienda de veras. Sí, ya cuando ya no te haga caso y sea un rebelde. Ese es el problema, que no hacemos lo que Dios dice. Dios dice, instruye al niño en su camino, desde niño. ¿Sí? Pero como les digo, es por etapas, es como mis niños. Yo entiendo que mis niños corren, hacen esto y lo otro porque es su etapa. Va a llegar el día donde ya no lo van a hacer. ¿Sí? Ahorita uno tiene que estar como cuchillito de palo, y aplácate y esto y lo otro, y andar detrás de ellos porque es lo que necesitan. ¿Por qué? Si los deja uno, si aún así está uno atrás de ellos, son desordenados. Ahora si los deja uno, peor. ¿Sí? Ya cuando crecen, llevan esa conducta ya así, ya no quieren ordenarse, es más difícil. Y ahí es donde les digo, vienen consecuencias, y todo es por eso, por no haber seguido un orden. Ahora yo les digo, ahora en Cristo tenemos el orden perfecto aquí en la palabra. Ahora si nosotros no queremos obedecer o lo que sea, pues tampoco Dios no nos va a hacer nada. No es como que te va a caer un rayo en la cabeza o lo que sea. Dios nos deja, y por eso tenemos el libre albedrío. Pero como les digo, las consecuencias sí las vamos a ver. Y tristemente, pues es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso pues también la palabra de Dios dice que iba a haber apostasía. Por eso,
porque vemos en el mundo cuánta anarquía hay. En el mundo las familias son anarquistas, cada quien hace lo que quiere. Se casan y el hombre dice, bueno, pues sí, eres mi esposa, pero pues haz lo que quieras hacer, yo también hago lo que quiera por acá. Y ya regresamos y todo en armonía, según ellos. O sea, qué total desorden. Imagínense eso. O sea, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que están adoctrinando nuestros niños allá afuera ahorita. ¿Sí? Que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes cambiarte el género, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Y a veces, tristemente, mandamos a nuestros niños hacia la escuela y es muy bueno que vayan a la escuela. Pero si nosotros en casa no les estamos adoctrinando conforme al orden de Dios, ellos están siendo alimentados simplemente de lo que oyen allá. Y sabemos que parecerán muy niños o lo que sea, pero ellos están absorbiendo ahí todo. Están adaptándose a lo que el mundo les está enseñando, porque a veces nosotros, como les digo, no les estamos instruyendo, a veces les estamos instruyendo y se pueden apartar, pero como les digo, la promesa de Dios está ahí. Esto es algo que ya cada quien debe de examinarnos y saber cómo estamos haciendo las cosas. Cada uno de nosotros, como les digo, no podemos usar las cosas como regla, que porque esto y que porque aquel otro, y aunque lo hagan y aunque esto y lo otro. ¿Sabes? Cada persona es diferente, pero las promesas de Dios, esas son las que nunca cambian. Siempre y cuando nosotros nos mantengamos firmes en la línea que Dios ha establecido, nuestros hijos se pueden apartar, nuestros hijos pueden ir por aquí y por allá, pero si han sido fundamentados en la palabra del Señor, algún día van a regresar. Preocupémonos cuando no les hemos enseñado nada. Ahí sí preocupémonos, porque no han absorbido nada, no han absorbido ninguna raíz de la palabra. Por eso ya nunca regresan. Porque nosotros creemos en nuestra mente haber enseñado algo que no hicimos. ¿Sí? Esto es algo que es bien tajante a nuestro corazón y a nuestros sentimientos, pero si no lo entendemos, pues así vamos a seguir, como les digo. Entonces la palabra de Dios así nos dice: ordenemos nuestra casa, porque del orden que haya en nuestra casa, la sociedad va a surgir también. ¿Sí? A veces se escucha que los cristianos no se mezclen con el gobierno, que los cristianos no se mezclen con otras gentes. Pero entonces, ¿quién les va a predicar? Esa es mi pregunta. ¿Sí? Se supone que la palabra de Dios es para el mundo entero. Cristo vino para el mundo entero. Cristo no nomás vino por la iglesia. Sí, porque todo el ser humano, el propósito de Dios es que sea su iglesia. No que unos se pierdan y otros al infierno. Dios vino por todos los seres humanos. Ahora, sin la iglesia nosotros nunca convivimos con otras personas, nunca tratamos de llegar a esas personas, ¿cómo van a venir al conocimiento de su palabra? Nunca van a venir a la iglesia a escuchar un sermón. Pero ahí es donde les digo, nosotros podemos andar predicando a ese tipo de personas si estamos fundamentados en la palabra. Si no estamos fundamentados en la palabra, pues lo más seguro es que nos van a terminar jalando. Y ahí es como les digo, cada situación es diferente, ¿sí? Pero si nosotros educamos a nuestros niños con la palabra del Señor y todo eso, ellos también pueden ser influencia con sus amigos en la escuela, pero tienen que estar bien seguros de lo que creen, que no haya que los muevan. Porque les digo, sabemos que la gran mayoría no va a hacer caso. La gran mayoría de la gente que le predica uno no va a hacer caso.
pero más de alguno entre ahí va a creer. Y dice la palabra de Dios que con un solo pecador que se arrepienta hay fiesta en el cielo. O sea, ¿cuál es nuestra imposición? Es eso, que no queremos obedecer. Pues sí, el Señor dice, pero pues diario predico y ni me hacen caso. Pero más de alguno por ahí sí va a creer. Entonces, obedezcamos al Señor y como les digo, cada uno de nosotros examinémonos con el Señor, pidámosles al Señor: Padre, guíame, enséñame qué es lo que tengo que mejorar. Preguntémosle a nuestra esposa o a nuestro esposo qué piensas que tengo que mejorar, porque todos tenemos que mejorar diario. Siempre hay algo que no está bien. A lo mejor estamos siendo muy duros, a lo mejor estamos siendo muy light o lo que sea. Siempre preguntemos, ¿sí? Porque cuando llegamos al punto donde no preguntamos, donde tenemos ese pensamiento donde nadie me puede decir nada y yo hago lo que quiera, ahí es el principio del fracaso. Dicen, no me acuerdo si está en Proverbios, pero dice: antes del quebrantamiento está la soberbia. O sea, antes de que nos vaya como en feria, nos creímos que estábamos bien firmes. Entonces, tenemos que asegurarnos que cada día estemos limpiándonos con el Señor. Cada día estemos pidiéndole al Señor sabiduría, que le estemos pidiendo dirección. Y como les digo, y que mantengamos ese orden en todo lo que nos rodea. Porque el orden es lo que Dios respalda. El orden es lo que Dios respalda y pues Dios no se puede mover en el desorden. Dios se mueve en el desorden para ordenarlo, pero no para estar bendiciendo y estar todo eso. Aquí podemos ver en la palabra de Dios en Deuteronomio 23. Deuteronomio 23 habla de las bendiciones de la obediencia y es una lista grandísima, pero las consecuencias de la desobediencia es mucho peor y mucho más larga. Y o sea que ahí el Señor dice, como se lo dijo a Caín: ahí está el bien y ahí está el mal. Escoge la bendición. ¿Sí? Queremos la bendición, obedezcamos al Señor y metámonos en el orden. Porque ahí es donde el Señor nos da esas bendiciones de ver nuestros hijos crecer en el Señor, nuestros hijos casarse, nuestros hijos hacer la voluntad de Dios. Esa es la bendición. Cuando dice el Señor en el Salmo: herencia de Jehová son los hijos. Ahí está. Cuando tenemos hijos sabios, cuando tenemos hijos con temor de Dios, esa es la bendición. Porque dice en la palabra que no me acuerdo, pero dice que el hijo desobediente pues es vergüenza de su madre, porque siempre trae a la pobre madre en problemas, siempre haciendo lo que no debe. Y eso es ¿por qué? Por desorden. Entonces, entendamos ya lo que Dios quiere para nuestras vidas y pues démosle la gloria y la honra a Él solamente. Amén. Y pues es todo lo que les comparto hoy. Espero que esto sea de bendición y de veras les digo con mi corazón que esto es algo que a mí me pegó durísimo, pero yo siento que lo necesitaba. Yo lo necesitaba y espero que también pues les sea de ayuda a ustedes y que el Señor nos siga dando sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración para cerrar y ahorita hablar a los niños. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana que ya es mediodía. Hemos escuchado tu palabra,
Yo sé que nos has hablado al corazón y yo sé que tus promesas y que tus mandamientos son por amor a nosotros. No son para estarnos diciendo simplemente que estamos mal y que estamos mal. Pero si no entendemos que estamos mal, no vamos a mejorar tampoco. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la solución de todo. No que nuestra vida no tendrá problemas, sino que tú nos darás la salida. Te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos. Oramos por los hermanos que no pudieron estar aquí por X razón. Oramos para que tú puedas hablarles en su corazón, en su espíritu, sientan la necesidad de poder venir a ti. Porque todos necesitamos de tu espíritu, necesitamos vivir en el espíritu. Ayúdanos, Señor, a valorarte más, a ponerte en el primer lugar, para que nuestra vida esté ordenada, Señor. Te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.